Ahora vamos a hablar sobre la lipoescultura. Lo escuchamos mucho, lo vemos mucho, pero en realidad mucha gente no lo analiza y no sabemos bien qué puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la lipoescultura? Ok. La lipoescultura es extraer grasa de ciertas partes del cuerpo y recolocarlas en otras zonas. La liposucción es solamente extraerla, esa grasa, y tirarla. Actualmente, el 99% de mis casos son lipoesculturas. O sea, es bien raro el paciente que no se favorece de alguna manera de una lipoinyección en alguna zona del cuerpo, ya sea hombre o mujer. Aquí estamos hablando mucho, porque se le agrega también la palabra ultrasónica. ¿Qué diferencia hay entre una Sí, lipoescultura tradicional y una claro. ultrasónica? Mira, ahorita te lo puedo decir con toda tranquilidad porque hay mucha evidencia que aquel cirujano plástico o aquel médico que no está haciendo liposucciones ultrasónicas está un poco atrás. ¿Ok? Porque no es que no se puedan realizar, se pueden realizar, pero los beneficios son muchos de la liposucción ultrasónica. Entonces, la liposucción ultrasónica realmente es un aparato que emulsifica, o sea, degrada la grasa, la destruye antes de extraerla. Entonces, esto hace que los resultados después de extraerla queden bien parejitos, menos edema, la inflamación es menos, todo mejora. Entonces, yo te puedo decir que ya no hago ninguna liposucción tradicional, o sea, tengo ya tiempo que todas mis liposucciones son ultrasónicas, o sea, lo utilizamos en el 100% de los casos. Escuchamos muy seguido el término marcajes, pero ¿qué significa esto? ¿Qué es esto del marcaje? Bueno, el marcaje no es para todos, obviamente, ¿ok? Un cuerpo en sobrepeso no se puede ver marcado, ¿ok? Y la lipoescultura no es para bajar de peso. Entonces, si es un paciente buen candidato, es un paciente que está en su peso ideal, que tiene ciertos acúmulos de grasa que le molestan mucho, que prácticamente son imposibles de eliminar en el gimnasio, y esos son los buenos candidatos para realizarse un marcaje. Ahora, a todos los pacientes les realizamos cierta cantidad de marcaje, cierta definición, por así decirlo, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo se realizaban unos marcajes muy exagerados. El problema es que algunos pacientes se veían muy bien y otros no tan bien. Esa era una razón. ¿Por qué? Porque para tú realizar un marcaje extremo tienes que hacer muchos surcos en la piel. Y esto genera más fibrosis y más cicatrización, retracción. Entonces, eh, esto generaba de que a algunos pacientes les iba bien y a otros no tanto. Y ahora, con el paso del tiempo, un paciente que tú lo dejaste marcado de cierta manera en su abdomen, cuando pasa el tiempo va a haber cambios en su peso, va a haber cambios en su piel. Entonces, esto hace que la cirugía ya no se vea natural a través de los años. Entonces, ¿qué es lo que se ha retomado? Es un marcaje más natural, que es un marcaje más suave, que en lugar de hacer surcos por debajo de la piel con las cánulas, ahora lo que hacemos es una voluminización muscular. Entonces, utilizamos la grasa para voluminizar el músculo y que ese músculo se proyecte a través de la piel, y la piel, la grasa prácticamente la sacamos más parejito. Entonces, eso nos da resultados más naturales, y sobre todo lo más importante es que pues son resultados que toda la vida van a durar, ¿no? Independientemente si el paciente sube, baja de peso, se embaraza o no, siempre va a conservar un buen resultado. Siempre y cuando, obviamente, su peso sea más o menos estable. Pues aquí prácticamente estamos hablando de que hay dos tipos de definición. Pues le puedes llamar como tú quieras, ¿no? O sea, hay marcajes extremos y hay marcajes suaves. Yo ya hice un tiempo marcajes extremos pues pacientes a veces contentos y uno con ciertas estigmas que se pueden quedar en la piel, y eso no me gustaba, ¿no? Entonces es mejor no tener estigmas en la piel, que como que no te hiciste nada, o sea, que tú puedes ir a la playa y que no digan, ah, mira, esa persona se hizo una lipo y se le ve de kilómetros, ¿no? Que no sepan que simplemente qué cuerpazo tiene, o sea, eso es lo que mejor deseamos. Entonces, con el uso de la tecnología y con las nuevas técnicas de lipoinyección, que utilizamos otro aparato que funciona con vibraciones ultrasónicas para determinar dónde está el músculo, utilizamos para infiltrar el músculo y voluminizarlo. Entonces, por ejemplo, en hombres es muy común que parte de la grasa que extraemos, utilizamos este aparato para identificar los músculos, inyectamos una cánula y volumizamos el músculo. Entonces, el marcaje es más natural, es más suave, pero al final de cuentas es más natural, y es más importante que sea natural a que sea extremo. Este paciente va al gimnasio después de hacerse un procedimiento, sus resultados los va a mandar a otro nivel. Claro. Entonces, pues eso también es importante, no dejarle todo a una cirugía, sino
cuidarnos, empezarnos a cambiar los hábitos, empezar a ir al gimnasio, fortalecer los músculos para que cuando te pongas ese traje de baño, que será un resultado muy padre, natural, que será un cuerpo atlético, sano. Claro. Eso es lo que queremos. Hay algo que siempre le preocupa a los pacientes, que son las incisiones. Aquí, ¿dónde se hacen las incisiones y qué tan visibles son? Las incisiones son bien pequeñitas, son de 2 milímetros y se realizan justamente por donde pasa el traje de baño, ¿ok? O en ciertas zonas que se ocultan muy, muy bien, ¿ok? Y son cánulas, como son cánulas chicas relativamente, las incisiones no son tan grandes. Al principio se puede llegar a ver un poco, pero ya con el tiempo se empiezan a borrar. A veces es difícil identificar, oye, ¿dónde estaba? Ah, mira, aquí hay una marquita chiquita. Pero a veces se ve como un lunarcito, una marquita mínimo, o sea, no es un problema grande en una lipoescultura, porque las incisiones son muy chicas. No, y aparte no están en zonas visibles, o sea, tú te pones el traje de baño y pues van a estar ocultas en esa zona. Entonces, no hay manera de verlas si están bien colocadas. Y alguien que decida o hacerse una liposcultura, a veces también tiene la duda de qué tanto dura en el quirófano, cuánto dura un procedimiento aproximadamente. Aquí depende mucho de qué zonas se van a tratar y qué tantos músculos se van a infiltrar y qué tanta tecnología se va a utilizar. Entonces, yo creo que una liposcultura lo más rápido que se puede hacer, estamos hablando de un paciente de 360, es aproximadamente 3 horas y media. Y una lipoescultura ya que nos toma un poquito más tiempo, con toda la tecnología, que hace los brazos y todo, nos toma hasta 5 horas y media, más o menos. ¿Qué se recomienda hacer en el periodo de recuperación para que los resultados sean mejores todavía? Bueno, lo primero es seguir las indicaciones del doctor, ¿ok? Eso es algo muy importante y usar la faja adecuadamente. Si tienes drenajes, vaciarlos, cuidarlos, tener la precaución de tener el aseo necesario donde entran los drenajes. Si te recomendamos usar algún tipo de tabla o algún tipo de faja, pues que la utilices. Evitar cierto tipo de ejercicios. En la lipoescultura hay que evitar, cuando inyectamos, por ejemplo, grasa en el glúteo, hay que cuidar esa grasa unas 2 a 3 semanas y tratar de evitar sentarnos con los glúteos. Hay que sentarnos con las piernas o con un cojín especial para que esta grasa se quede lo más posible. Entonces, entrar a una cirugía es un trauma, o sea, es un estrés para el cuerpo y ese cuerpo se va a recuperar. Yo siempre les digo a todos los pacientes, siempre quiero, doctor, ¿qué puedo comer, qué no puedo comer? Deme la dieta después de la cirugía. Y les digo, mira, tu cuerpo se está recuperando, necesitas proteína, ¿sí? Y necesitas baja cantidad de grasa y baja cantidad de carbohidratos. Entonces, es una dieta alta en proteína lo que necesitas tener para que te recuperes lo mejor posible. Bien. Mucha gente podrá decir, yo soy candidato. ¿Qué tipo de paciente es el candidato ideal para la cirugía? El candidato ideal es un paciente joven, con buena calidad de piel, o sea, que no ha tenido obesidad extrema en la infancia o en la adolescencia, o sea, que se ha mantenido más o menos, que esté en su peso normal o que esté en sobrepeso. Ese es el paciente ideal para una lipoescultura. ¿Cómo saber si estás en tu peso? Bueno, existen tablas como el índice de masa corporal que nos ayudan a valorar que funciona en la mayoría de las personas. Pero, por ejemplo, si tú eres una persona que tiene un cuerpo muy magro, vas a salir con un índice de masa corporal alto y a lo mejor tienes un porcentaje de grasa bajo. O sea, yo he conocido pacientes que tienen índice de masa de 32 y 33, hombres que son puro músculo y no tienen nada de grasa. Entonces, estadísticamente, dice, este paciente está en obesidad grado 1, pero no. Entonces, también por eso es importante la valoración. ¿Okay? Y acuérdate también que existen 2 tipos de grasa. La grasa intraabdominal, que está donde están los intestinos, donde están los órganos, y la grasa que está por fuera, que es la que se puede trabajar. Entonces, cuando a mí me enseñan fotos, doctor, ¿y qué pasó con este paciente? Y es un paciente obeso, y luego de repente sale un paciente delgado. Bueno, le digo, mira, este paciente pasó por un proceso. O sea, primero bajó de peso porque la grasa que él tenía dentro del abdomen la tuvo que haber bajado, ya sea con cirugía bariátrica, con GLP-1, con medicamentos o con ejercicio. Ya una vez que haya perdido peso, se le dio el tratamiento que necesitaba. Puede ser lipoescultura, con abdominoplastía, etcétera, etcétera. Entonces, los cambios drásticos que se ven, generalmente hay un proceso de bajar de peso a los pacientes para tener un resultado ideal, porque no puedes estar en un grado de obesidad y después de una lipoescultura estar delgado. O sea, eso es falso. O sea, la lipoescultura no es un procedimiento para bajar de peso, siempre se los he comentado. Sí extraemos bastantes cantidades de grasa, bastantes volúmenes de grasa en un paciente,
Pero si tú pesas a un paciente después de una lipoescultura, va a pesar un poco menos, pero no tanto como uno pensaría, ¿no? Incluso también esa grasa la sacas y la reinyectas, entonces inyecta el 100% de la grasa, entonces pues ese paciente va a pesar igual, ¿verdad? O incluso con la inflamación hasta un poquito más. Entonces no son procedimientos para bajar de peso. Si tu propósito es bajar de peso, hay que hacer tratamientos para bajar de peso. Si tú quieres esculpir el cuerpo en el peso donde estás, que eso es lo ideal, eso es cuando haces una lipoescultura, ¿no? Ok, estoy un poquito pasado de peso, me gustaría, ok, estás bien, este es un paciente ideal para hacer una lipoescultura, pero tú, si estás en un grado de obesidad, no pienses que una lipoescultura te va a solucionar tu problema, ¿ok? Hace muchos años, más de 20 años, hacían liposucciones extremas, entonces se extraían grandes cantidades de grasa, más de 15 litros a veces, para reducir el peso de los pacientes. Y muchos pacientes se empezaron a complicar y pues muchos pacientes terminaban pues 3 metros bajo tierra, ¿no? Entonces eso se dejó de hacer hace muchos años. O sea, incluso también por eso la lipoescultura adquirió esa fama de que es peligrosa. Es que es muy peligrosa la lipoescultura porque cuando te sacan grasa Ok, o sea, sí llegó a pasar hace muchos años, ya ahorita utilizamos muchas formas de medir qué tanto le podemos sacar a un paciente para que sea seguro, para evitar una transfusión, que sea seguro, que se recupere rápido y que quede contento. Un concepto erróneo, ok, tú si sacas grasa, la reinyectas en otro lado, esas células grasas van a sobrevivir en otro nuevo sitio, ¿no? Entonces, si tú bajas de peso, vas a bajar pero parejo, incluyendo las zonas donde se infiltró la grasa. Si tú subes, vas a subir parejo, incluyendo las zonas donde se infiltró la grasa. Entonces, lo que les explico es que la distribución de tu grasa ya va a ser distinta y el aumento o disminución de peso te va a afectar de una manera diferente porque ya no vas a tener tantas células grasas en las zonas donde antes tenías, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que sube de peso y que subía mucho, por ejemplo, en el área aquí de la lonjita, después de una lipoescultura probablemente ya no va a subir tanto aquí, ¿no? Entonces, pero puede subir en otras áreas porque la grasa se tiene que acumular en algunas zonas. Si no te cuidas, esa grasa se va a ir a donde hay células grasas, ¿sí? Si tú inyectaste glúteos, grandes cantidades de grasa en el glúteo y el paciente sube 20 kilos de peso, ahí es donde va a terminar pues como un payasito, ¿no? O sea, y esos cuerpos que dices, oye, ¿por qué se ven esos cuerpos tan extremos? Una cintura y unas caderas y unos glúteos demasiado grandes. Ok, esa paciente se le extrajo toda la grasa en la cintura, se le puso toda esa grasa en cadera y en glúteo, y luego el paciente sube de peso, no se cuida. ¿Dónde va a engordar? Donde están las células grasas. Entonces, ese paciente se va a poner así. Y siempre les digo, nunca vamos a dejar un paciente así aquí, no es nuestra idea, no estamos a favor de ese tipo de tratamientos. Si de repente el paciente me dice, oye, quiero que sí se me note, yo lo entiendo, que valga la pena de las curvas, acentuarlas, pero no a un grado extremo. O sea, eso no es sano, no es saludable y no estás pensando a futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar en 20 años cuando mi metabolismo se empiece a enlentecer? Entonces es algo que no se platica tanto y no se habla tanto, pero sí es muy importante. O sea, una cosa es cómo me voy a ver ahorita, pero tú te tienes que ver bien dentro de muchos años también, cuando tu metabolismo se empiece a bajar y ya no estés tan joven. Entonces la idea es que estos tratamientos pues duren toda la vida y que quedes contento con tu cuerpo y aprendas a manejar tu peso y aprendas a cambiar de hábitos, vivir una vida más saludable para que disfrutes de un cuerpo saludable. Y si hay pacientes que sí lo hacen, ¿eh? O sea, paciente a veces que es inteligente y se somete a la cirugía, dice yo voy a cuidar mis resultados. Y el paciente que no se cuida, llegan en unos años que quieren otra liposucción o otra lipoescultura y a veces llegamos a hacer una tercera, una cuarta y muchas veces ya cuando llevan varias, ya la cantidad de grasa que sale es muy poca porque pues obviamente cada cirugía es menos cantidad de grasa la que se saca y hay más sangrado. Entonces llega un momento que los pacientes a veces les decimos que no, oye, sabes que ya te revisé, tienes muchas zonas de fibrosis, ya no tienes mucha grasa, no te va a favorecer mucho, mejor sométete a un régimen de pérdida de peso en lugar de hacerte una liposucción terciaria o cuaternaria, ¿no? Por eso es importante la valoración, que tengas un médico de confianza, un médico de plástico certificado de confianza que te pueda decir, ¿sabes qué? Yo considero que en tu caso no vale la pena, porque los cambios van a ser mínimos, el riesgo va a ser un poco más alto, y pues para qué gastas tu dinero de Oquis, ¿no? Entonces también hay que cuidarlos monetariamente, de salud también a los pacientes,
y hay que ser lo más honesto posible. Parte del éxito que hemos tenido es que yo muchas veces les digo a los pacientes que no, ¿verdad? No operamos a todos los pacientes. Si yo veo algo que no estoy seguro, que va a quedar contento el paciente, yo prefiero decirle, ¿sabes qué? No, no te lo recomiendo, o yo no soy el doctor para ti. Yo cuando yo me entrené en cirugía plástica, me entrenaron a no dejar drenajes, por ejemplo. ¿Sí? Y con el tiempo los empecé a usar porque veía a algunos colegas que tenían excelentes resultados que colocaban drenajes. Entonces, el drenaje va a sacar todo ese líquido inflamatorio que se genera después de la cirugía. Y mis resultados cambiaron radicalmente y la recuperación mejoró muchísimo. Entonces, es mejor traer un drenaje unos días después de la cirugía que nos ayude a extraer todo ese líquido que se produce. Es un líquido inflamatorio después de hacer la cirugía, en lugar de que ese líquido se acumule y tener que sacarlo con punciones y punciones y punciones. Entonces casi siempre sí dejamos drenajes en el procedimiento. Son drenajes muy pequeños, ya no son como antes que eran unas sondas muy gruesas. Una sonda delgadita que es de silicón, es muy suave, no duele, no se ve, se esconde fácil, se puede esconder entre la ropa. Y esto nos ayuda a que el paciente se desinflame muchísimo mejor y sus resultados sean mejores. Entonces yo la verdad recomiendo colocar drenajes en todos los pacientes. No, pues no deja cicatriz, prácticamente se coloca en los sitios de la liposucción. Exactamente, donde hicimos una pequeña incisión para meter una cánula y extraer la grasa, justamente ahí colocamos una sondita. Sobre los límites seguros, normalmente ¿cuánta grasa se saca? ¿Cuánta podemos poner? ¿En dónde la podemos poner? ¿Qué nos puede decir de eso? Mira, arriba de 5 litros de aspiración se considera que es una liposucción masiva, ¿ok? Entonces tenemos que tener cuidado cuando llegamos a esos límites. Ahora, depende mucho también del peso del paciente, del sangrado del paciente. Hay pacientes que les podemos extraer 7, 8 litros de grasa. Si los pacientes tienen buen peso, el sangrado fue bajo en la cirugía, o sea, hemos extraído hasta 9 litros de aspiración. Pero sí puede ser, el promedio es un poquito menos, vamos a decir que el promedio es 5 a 6 litros. Pero si lo ves en volumen, 5 o 6 litros, o sea, son 2 botes de este tamaño de aspiración. O sea, no es poquito. O sea, de hecho, al grado que se ve mucho los cambios en una persona, ¿no? Y a veces el paciente me dice, oye doctor, a mí me hubiera gustado que me hubiera sacado más grasa de aquí. Le dije, mira, te extraje toda la grasa que pude. Si te seguías sacando más, pues ibas a estar sangrando más, puedes tener fibrosis, o podríamos llegar a tener que tener una transfusión después de la cirugía. Entonces hay que cuidar al paciente también, hay que valorar en la cirugía qué tanta cantidad vamos a extraer de qué parte del cuerpo. Okay. La cirugía no es saber quién extrae más grasa, ¿no? Ni con las cánulas más gruesas. Tú agarras una cánula muy gruesa, puedes sacar 1 litro en 1 minuto de grasa, pero no es la idea de estas cirugías. Por ejemplo, ¿qué tanto de esto que extrajimos se le puede poner al paciente? Ok, depende de qué zona vas a infiltrar, es qué tanto puedes recolocar. Okay. Vamos a hablar, lo más frecuente es el glúteo y la cadera en la mujer. Casi siempre eso lo hacemos en todas las liposculturas en la mujer. Obviamente si me dice el paciente, ¿sabes qué doctor? Yo no quiero eso, totalmente respetable, no se hace. Pero casi todas las mujeres se favorecen de alguna manera de colocar en algunas zonas grasa. Y hay veces que no es para aumentar volumen, sino es para dar forma. Que eso es también lo que les digo, mira, es que no te va a poner volumen, pero sí te vamos a levantar un poco el glúteo y darte forma. ¿Lo quieres? Muy sencillo. ¿Qué es lo que utilizamos? Es un aparato. Ya hablamos de cuánto sacamos en promedio a veces en las cirugías. La siguiente pregunta es, ¿cuánto podemos inyectar? ¿Y dónde se suele inyectar más? Necesitamos, lo más importante no tanto es la cantidad, sino que tú estés seguro en qué plano estás cuando inyectas la grasa. ¿Okay? Hay algunos músculos en el cuerpo que se pueden inyectar dentro del músculo. ¿Okay? Por ejemplo, los oblicuos, los rectos, trapecio, pectoral en el hombre. O sea, hay muchos músculos que son seguros de inyectar. El único que no se debe inyectar es el glúteo máximo, o sea, es el músculo glúteo. ¿Por qué? Porque las venas glúteas están muy gruesas y es peligroso meter la grasa dentro de este plano, ¿ok? Entonces, por eso utilizamos, justamente aquí lo tengo, es el ultrasonido que utilizamos dentro del quirófano. Se llama Clarius, es un excelente aparato y se ve una claridad increíble, es un sonograma donde nosotros podemos detectar el plano exacto donde estamos colocando la grasa. Entonces nosotros ponemos este aparato por arriba del músculo, por arriba del glúteo, ponemos la cánula por debajo y nosotros la queremos inyectar muy profundo pero sin estar dentro del músculo. ¿Sí? Entonces son técnicas muy seguras.
Obviamente depende del tamaño del paciente, qué tanto vas a inyectar y los deseos de la paciente, pero lo más importante es que sea seguro. No es seguro inyectar la grasa dentro del músculo glúteo mayor. O sea, eso está bien demostrado y desafortunadamente hay gente que lo sigue haciendo. Porque los resultados son muy bonitos. O sea, el músculo se expande y el glúteo se levanta hermoso. Pero ¿a costas de qué? De la seguridad del paciente. Entonces esto no se debe hacer, ¿no? Se debe utilizar un ultrasonido. Las cantidades se valoran dependiendo de los deseos de la paciente. Y nos ayuda a determinar también cuando estamos dentro del músculo las técnicas que utilizamos para inyectar la grasa. Ya por último, para terminar, hemos hablado mucho de la seguridad, hemos hablado mucho del por qué se hacen ciertas cosas. ¿Quiénes son los indicados para hacer este tipo de procedimientos? Solamente un cirujano plástico certificado puede legalmente hacer este tratamiento. Es el único médico que pasó por un entrenamiento adecuado para poder realizar este tipo de procedimientos y que tiene la capacidad de resolver complicaciones que se puedan presentar en quirófano. Entonces, si tú te estás operando con un médico y tú sabes que no es plástico, algo está mal. O sea, no debes de hacerlo, es ilegal, se sigue haciendo en muchas partes del mundo, liposucciones de consultorio, liposucciones en la casa, de una manera muy insegura, con complicaciones potencialmente fatales, ¿okay? Entonces se debe hacer un quirófano con un anestesiólogo presente todo el tiempo, con toda la tecnología, monitorización del paciente 100% del tiempo, desde el inicio hasta el fin.